último que estuvimos viendo fue ¿Lo conoces? topografía. Topografía. No le hicimos una contienda contigo. No fue topografía. No revisamos la forma del suelo. terreno. Sería la topología, es el estudio de las formas. La topografía sería la representación de las formas. ¿Sí? Por ejemplo, la topología te permite entender que, por ejemplo, Una taza es una dona. No entendía la velocidad de es un paraboloide hiperbólico. O sea, Esa es una hipérbola y es una parábola. ¿Qué es una parábola? Pues sí, pero también es una hipérbola, entonces es un paraboloide hiperbólico. Tiene los dos bordes. Parece parábola y parece hipérbola. De forma abierta. Me permite definir la topología también. Es igual de puedes poner aquí arriba chochitos y entonces una dona. Esto es un, a ver, decimos que es un paraboloide hiperbólico. Esto es un toroide. Es como un tubo circular. Un toroide es un tubo circular. O una dona. La próxima vez que vayas a comprar una mente, un toroide cubierto de chocolate, por favor. Qué mamón. No hay. ¿Y eso qué tiene ahí? ¿Qué son donas. Un toroide cubierto de chocolate. Una dona. Esto es como estudiamos las formas, ¿sí? Las formas de las cosas. Las podemos, de hecho lo acabo de representar gráficamente, sería topografía además de la topología. La topografía formalmente es el estudio y la medición de la superficie de los cuerpos como la Tierra. Actualmente puede ser topografía en la Tierra y si mandas un robot puede ser topografía pero en la Luna o en Marte, no sé. Hasta ahorita las investigaciones robóticas en otros cuerpos astronómicos han sido básicamente geológicas, ni siquiera mandamos robots topógrafos, no han sido robots más bien como geólogos, investigadores de la geología de los cuerpos, no de la geografía formal, ni de las formas como tales. Aunque para poder enviar y manejar a distancia o programar para que se mueva un robot como el que está ahorita en Marte, se requiere, al menos con las imágenes, hacer topografía para que no vaya a terminar tu robot en el fondo de una barranca, en un precipicio. Bueno, no, lo que estuvieron haciendo ustedes fue trabajar con el campo magnético que forma la Tierra por causas naturales, probablemente debido a la composición metálica férrica de la Tierra. ¿Sí? Que al ser el hierro un elemento electropositivo y está en movimiento, entonces quizás esté generando esas cargas eléctricas del hierro campos magnéticos. Quizá esa sea la causa del campo magnético de la Tierra. Y la idea era tratar de determinar si en un mapa digital, pues de hecho eran dos, uno era fotografías satelitales y otro era el mapa como tal, el croquis, vamos a decir, que venía con una rosa de los vientos,
si la colocación de la rosa de los vientos estaba señalando el norte geográfico o el norte magnético. ¿Qué fue lo que encontraron? Luego me dicen. Ok, tienen que entregar el reporte. Sí, tienen que entregar el reporte. Para su evaluación. ¿Para cuándo? Para allá. Para Para cuando lo tengan, antes de que acabe el trimestre. Ya sean pueden hacerlo ahorita, no. ¿Para cuándo? Mientras más pronto, para ustedes mejor. Ok, bueno. Entonces estuvieron trabajando sobre el magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? Vemos que es una fuerza efectivamente porque mueve cosas. Entonces, el magnetismo es una fuerza que vamos a poner F subíndice M, que depende de su magnitud, depende del producto de los polos magnéticos, la magnitud de los polos magnéticos. Dimos que cuando hay imanes que pueden mover fácilmente materiales magnetizables, como el hierro, imanes que difícilmente lo hacen. Cuando compramos un recuerdito para poner en el refrigerador, pues casi todos deben tener un imán, un material magnético, que algunos se pegan bien y otros se caen. Ya tienen polos magnéticos, algunos más grandes, otros más pequeños, en cuanto a magnitud de lo que sea ese magnetismo. De hecho, uno no es el polo magnético del imán que compran. Bueno, de hecho, siempre vienen con dos, les dan dos por el precio de uno. Dos polos magnéticos por el precio de uno. Es muy buena oferta. Es un ofertón. Un ofertón, así es. Ni el buen fin los tiene. Y lo que hacen es unirlo al hierro del material con que hacen los refrigeradores. Entonces, es un material magnético con un material magnetizable. Entonces, uno sería el polo norte. Me quedó muy feo eso. Es W. El polo norte y el polo sur generado, inducido en el refrigerador, y el otro sería el polo sur del imán con el polo norte inducido en el refrigerador. Y se han dado cuenta que cuando lo acercamos, ¡pum!, se pega. Se cayó. Es que no sé imán por favor. ¿Verdad? Ya se pega fácilmente. Porque la fuerza magnética del imán fue mayor que la fuerza, la fuerza física por el movimiento, la fuerza cinética del movimiento cinético. Por cierto, hay otra fuerza que ahorita se hizo presente, la gravedad. Ahorita vamos a poner. Entonces, vimos que cuando la distancia entre imanes es pequeña, la fuerza es grande. Decimos que son inversamente proporcionales de manera cuadrática. La fuerza disminuye no de manera lineal, sino de acuerdo al cuadrado de la distancia. ¿Bien? Quiere decir que si yo lo alejo al doble, vamos a decir, a 10 centímetros hay una cierta fuerza magnética. A 20 centímetros será la mitad de la fuerza. No. Es como el 20% nada más, porque disminuye de manera cuadrática. Al doble de esta distancia, no disminuyó un cuarto, disminuyó como 16 veces. ¿Sí? Sería 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entre más. Porque es el cuadrado. El cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 4 es 8, el cuadrado de 8 es... El cuadrado de 4 4 por 4 es 16, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 8 es 64. ¿Sí? Entonces la fuerza cae, pero esto es una proporcionalidad para poder. Aquí me falta una constante magnética para que sea entonces una igualdad.
una constante de proporcionalidad, le llamamos. Un número que me permite que esto sea una igualdad matemática, numéricamente determinada, por el producto de estos, por los magnéticos entre el cuadrado de la distancia medida. Bien. Mencionamos también antes de hablar de magnetismo hablamos de electricidad. La electricidad también vimos que es otra fuerza, dijimos fuerza eléctrica, que también vimos que con los globos, con la copa, con los papelitos, con el cabello, que también se comporta como la del magnetismo. Al aumentar la distancia, la fuerza cae dramáticamente. Entonces, el comportamiento también es inverso cuadrático, pero la causa de las fuerzas no son polos magnéticos, sino cargas eléctricas. Q y Q. Pueden ser positivas, iguales. Cuando son positivas iguales hay repulsión. Pueden ser negativas iguales, hay repulsión, pero cuando son cargas diferentes, negativo y positivo, se comportan como el magnetismo en la atracción. En el caso del magnetismo, si los polos son iguales, hay repulsión como en la electricidad. Entonces, pues tenemos de dos tipos: positivos, negativos, atracción, repulsión, positivos, norte-sur, hay repulsión o puede ser atracción. Y para que esto sea una igualdad, necesitamos aquí una constante eléctrica. Antes de todo eso, y ahí vimos cómo el borrador tendía a caer, lo que se manifestó fue una de las primeras fuerzas o causas de que las cosas cambien. De hecho, la causa de que las cosas caigan fue la fuerza de gravedad, que la escribimos así. Vimos que la fuerza de gravedad, o F subíndice G, también se comporta de manera igual. Pero esto de qué depende? La magnitud de la fuerza de gravedad, ¿de qué depende? De las masas, de la cantidad de materia. ¿Sí? Del producto de las masas que forman a la materia. Hasta acaso es la masa de la Tierra la que atrae a la masa del borrador, se atraen mutuamente, pero no se viene la Tierra hacia el borrador, que bueno, imagínense, sino más bien el borrador se va hacia la Tierra por esta fuerza de atracción. Podemos ver esa fuerza, podemos ver su expresión de manera física, material, podemos verlo. Sí. En el resorte, además lo voy a poner aquí en el piso, lo voy a ir levantando, lo voy alejando de la Tierra. ¿Y qué es lo que veo? Una deformación. La deformación no es lineal. No está resorte, la distancia entre espirales no es la misma. Aquí la distancia es mayor, allá abajo la distancia es menor. ¿Qué hay de aquí a allá abajo? Casi toda la masa del resorte. Entonces, es por eso que esta longitud es mayor, porque la fuerza aquí es el producto de las masas. La masa de la Tierra, por la masa de casi todo el resorte, provoca esta deformación, esta fuerza. Allá la distancia entre espirales es menor, llegando a ser casi cero, porque ya la cantidad de masa de resorte en la última espiral es muy pequeña. La fuerza, el producto de la masa, la gran masa de la Tierra, no sé cuántos quintillones de kilogramos, por los pocos gramos del resorte, me da una fuerza mucho menor que la fuerza que está acá arriba, que es casi toda, los quintillones de la masa de la Tierra, multiplicadas por casi toda la masa del resorte. Entonces aquí lo estoy viendo. ¿Bien? Ahí está. Pero ¿cómo la cuantifico? Porque esto es una proporcionalidad, me falta aquí una constante de proporcionalidad, que la constante, a la primera que se le dio hasta
Nombre y símbolo, G mayúscula. La constante gravitacional. Que no la conoció Newton. Newton no la pudo medir. Necesitamos conocer G. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la medimos? Para calcular tenemos que medir algo. Y eso fue lo que hizo Lord Cavendish. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hizo? Relativamente fácil, aunque no fue fácil. Si no fue fácil el hacer el aparataje que pudiera medir la magnitud de este número. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, esta es la incógnita. Debo entonces conocer las demás magnitudes. Debo conocer R. ¿Puedo conocer R? Antes. No sé, puedo conocer R. ¿Qué es R? La distancia entre masas. Entonces la puedo conocer. Puedo poner dos masas distintas, A, M1 y M2. M1 y M2. Y estas las puedo medir con una balanza. ¿Sí? Son masa 1, masa 2. ¿Las puedo conocer? Sí. Las mido con una balanza. ¿Y qué me falta? No, la fuerza. Aquí está. Con mucha suerte. Por la ley de Hooke. Por la ley de Hooke, de Robert Hooke, un contemporáneo de Newton, enemigo de Newton. Entonces aquí tenemos, en la gravedad van apareciendo nombres de personajes. Primero, Newton. Isaac Newton obtuvo esto. Para medir la fuerza, para poder medirla, F sub índice G, uso la ley de Robert Hooke, la ley de la deformación de los bloques. Bien, conociendo las masas. Y entonces necesito conocer F sub índice G. Plumón rojo, estoy tratando de ver plumón rojo. F sub índice G sería la fuerza. ¿La puedo conocer? También. ¿Qué tengo que hacer? Álgebra. G. G mayúscula, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la fuerza F sub índice G. ¿Qué más? Álgebra, no, su álgebra de la secundaria, es que se acuerdan. Por R cuadrada que estoy midiendo. Mido R, calculo R cuadrada, R al cuadrado. Entre M1 por M2. Y esto fue lo que hizo Lord Cavendish. Y midió, eso fue lo brillante, que pudo medir la magnitud de G. Lo compartí en Facebook y en Twitter. ¿Ya lo vieron? Dice Twitter, pero no recuerdo. Yo creo que no. Compartí dos imágenes. Una donde puse que la segunda ley de Kepler, o sea, Newton, ¿por qué trabajó en esto? ¿Para qué llegó a esto? Porque
Tal vez conocía la electricidad y tal vez había visto el magnetismo, pero nunca los estudió. El estudio de la luz. La segunda ley de Kepler. ¿Sí? Él era astrónomo, sí hizo óptica geométrica para poder hacer mejores telescopios, porque estaba interesado en resolver lo que Kepler no pudo resolver. ¿Cuál fue? Decíamos, Kepler planteó en su segunda ley que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales y a rapideces diferentes, por lo mismo. La distancia orbital que recorre en el mismo tiempo es diferente dependiendo si está cerca del Sol o si está lejos del Sol los planetas. Cuando están cerca del Sol, recorren una mayor distancia en el mismo tiempo que recorren una distancia más corta cuando están lejos del Sol. Pero nunca entender por qué. Newton dijo que ¿No le interesaba o no pudo? Se dio cuenta que la longitud era mayor, pero nunca la pudo medir, nunca la pudo ni calcular, no la pudo calcular, porque no tenía la herramienta matemática necesaria para hacerlo. Cálculo. El cálculo, Newton todavía no nacía y Kepler no ocupó tiempo en eso. Tenía problemas como la guerra de los 30 años, esquivando balas y espadas. Una vida un poco complicada, es que no se queden tanto con las complicaciones actuales. Tenemos otro tipo de complicaciones. Bien. Newton entonces lo que hizo fue obtener esta ecuación a partir del cálculo diferencial, con la cual pudo concluir que sí, van más rápido porque la distancia es más corta. Y la masa del Sol es muy grande, entonces jala y modifica la velocidad del planeta cuando está cerca. Cuando se eleva el planeta, aún cuando la masa del Sol sigue siendo igual de grandota, la distancia ha aumentado suficiente para que la fuerza sea tan pequeña que entonces el planeta va más despacio. Y cuando se acerca otra vez, lo vuelve a jalar y lo acelera, aumenta la velocidad. Y así llevamos 5.000 millones de años. Y así seguiremos otros 5.000 millones de años, como describió Newton en 1686. Ok. Pero fue cualitativa su descripción, porque no fue totalmente cuantitativa, porque este número no lo conocí. Años después, Lord Cavendish pudo medirla despejando la ecuación de Newton, haciendo álgebra, o sea, cálculo árabe. Ya Newton se había echado su cálculo newtoniano. ¿Sí? Y entonces lo que hizo fue medir y calcular la constante gravitacional. Y obtuvo un valor sorprendente por la magnitud, el tamaño tan pequeño del número. ¿Qué tan pequeño es? Es mayor la fuerza del menisco para abrir el pulmón que la fuerza. La magnitud de este número es tan pequeño como 6.7 por 10 a la menos 11 newtons, o sea, kilogramos metros entre segundo cuadrado, por metro cuadrado entre todo esto. Vamos a ponerlo mejor. ¿Dónde quedó el borrador? Gravitó. Me había olvidado que había gravitado. Newtons por metro cuadrado. Es más, ¿cuáles son las unidades? De fuerza, Newton. De distancia, R, metros al cuadrado entre kilogramos cuadrados. Ahí están las unidades de la constante gravitacional. ¿Qué tan pequeño es este número? O sea, entendámoslo. Es una fuerza que se ejerce a la distancia cuadrática entre la magnitud cuadrada de las masas. O sea, depende de la masa. ¿Qué tan pequeño es ese número? 6, mentira. Es a la menos 11. Y es que empieza con un 0. Un punto. 1,
6, 7, 8, 9, 10. Vamos a decir kilogramos por metros entre segundo al cuadrado por metros entre kilogramos cuadrados. ¿Ok? Por cierto, entonces, si tengo esto entre metros cuadrados, me quedan entre metros y kilogramos serían metros entre kilogramos entre segundo cuadrado. Ok. Claro que es una magnitud suficientemente pequeña para hacer caer esto. Ok. Pero es muy pequeña. Finalmente, este número es muy pequeño. Dice que la fuerza es casi el producto de esto entre el cuadrado de la distancia. Pero es suficientemente significativo cuando las masas son muy grandes. Cuando las masas son pequeñas, como el borrador, el resorte, fíjense, son tan pequeñas que por eso el borrador se queda finalmente pegado, aunque deteniendo un poco por el mismo, mecánicamente por el pizarro. Es la fuerza de gravedad. Una de las fuerzas que gobiernan al universo. Pero vimos que esta fuerza, F dice que es tan pequeña, cuando la masa es muy pequeña, que hay fuerzas más grandes, como la fuerza electrostática, que es capaz de quitarle a la Tierra parte del material y moverlo por aquí. Vimos cómo podemos levantar papel, mover cabellos. Es más, ustedes frotan un globo, se les cae al piso y cuando lo levantan, tiene tierrita, ¿sí? Tiene polvo, se le pega el polvo, se lo retira a la Tierra, lo aleja de la Tierra. Esta fuerza eléctrica entonces es de considerar, pero debemos poder medirla. Bueno, ya habíamos visto que es de acuerdo, su magnitud depende del cuadrado del producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia, y nos falta la constante. Pero Lord Cavendish nos dijo cómo le podemos hacer. Nos mostró el camino para calcular constantes. ¿Cómo podemos calcular K subíndice E? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para calcular K subíndice E? Allá díganme atrás. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Despejamos. ¿Cuál es la ecuación que debemos tener para poder calcular K subíndice E? Sería no la fuerza de gravedad, sino la fuerza electrostática multiplicada por el cuadrado de la distancia que separa ¿qué cosas? Las cargas Q1 de Q2. Bien. Bueno, solo que lo que necesitamos es ¿con qué podemos medir esa fuerza? Si conocemos masas como las del globo a las que frotamos, podemos calcular la fuerza a partir de la fuerza de gravedad la fuerza mecánica entre esos dos cuerpos que tienen carga. Dos materiales cargados, puedo medir uno con carga positiva, un material metálico, por ejemplo, uno con carga negativa, un material de tipo resinoso, y medir la fuerza con la cual se atraen. Puedo volver a usar el resorte de Hooke. Y es así como se pudo determinar la constante eléctrica, que está también en otra de las láminas que les incorporé
el día de ayer. La constante eléctrica, cuando fue determinada por primera vez y luego se ha ratificado, se ha confirmado, nos dio del orden de 9 por 10 a la 9. Estoy midiendo fuerzas. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newtons. Por distancia, metros cuadrados, entre. Finalmente estoy midiendo carga. Coulomb cuadrado. La carga, la unidad de carga recuerda es el coulomb. ¿Alguna vez ya había visto ese? ¿Eh? ¿Alguna vez ya había visto esa constante? En algún lado, en algún libro. En algún lado, ok. Es la constante eléctrica. ¿Bien? Bueno. Podemos hacer lo mismo si en lugar de usar cargas eléctricas usamos un par de imanes, cuyas masas conocemos y medimos la deformación que provoque en un resorte. Y entonces la carga, la constante magnética puede ser calculada como. ¿Cuál es la ecuación que usamos? Díganme cuál es la ecuación que usamos. Sería FM, y no me refiero a la frecuencia modulada, por la distancia que separa estos dos imanes. Por cierto, puedo usar imanes no de óxido de hierro. Puedo usar imanes en los que yo mida imanes basados en el descubrimiento de Ørsted y verificado posteriormente por Faraday. Cuando hago pasar una corriente eléctrica por un conductor, ¿qué produce? Un campo magnético. Entonces, no tengo la necesidad de estar midiendo campos magnéticos. Puedo medir la corriente eléctrica y la magnitud del campo magnético será proporcional a la corriente que pasa por el conductor. Si hago pasar por otro conductor paralelo una corriente en el sentido opuesto, ¿qué está sucediendo? Está generando, ¿recuerdan la ley de lo que mencionamos, la ley de la mano derecha? Que es empírica. Si la corriente va hacia ustedes, el campo magnético tiene este sentido. Si la corriente viene en un conductor en el sentido opuesto, el campo magnético es opuesto y entonces la fuerza es de atracción y entonces puedo medir la deformación del resorte entre dos electroimanes. No uso imanes de óxido ferroso, uso imanes de Faraday o de Ørsted, uso electroimanes. Entonces estoy midiendo el magnetismo a través de medir la corriente eléctrica. Bueno, finalmente, aunque estoy midiendo los polos, el producto de los polos, lo estoy haciendo a través de medir corrientes eléctricas. Eso lo debo recordar. Porque finalmente el valor que obtengo de la constante magnética la puedo expresar en términos de corriente. No de corriente cuyas unidades son los coulombs, y no de Gauss, que es formalmente la unidad del campo magnético. Pero si yo quiero de alguna manera comparar estas dos fuerzas, ¿cómo comparo coulombs con Gauss? Es como querer comparar peras con manzanas. Sí se puede, ambas son pomáceas, de la misma familia de las plantas. ¿Sí? Las peras y las manzanas, sí, cuando dicen, es que quieres combinar peras con manzanas, sí se puede, además hago una ensalada muy rica. Se parecen, como la electricidad y el magnetismo. Empezamos porque las dos son frutas. Bueno, pero también los jitomates
también son frutas. Sí, los aguacates. Y son muy los aguacates. Y no son pomáceos. Son otro tipo de plantas. Es aquí cuando saco, soy biofísico-químico, no botánico. No me pregunten más. ¿Bien? Ok. Entonces, la constante magnética podemos expresarla en términos de corriente eléctrica. Y cuando se determinó, quedó definida, medida en esta magnitud. 1 por 10 a la menos 7 newtons por metro cuadrado, eso no cambia. Y cuando reemplazo los campos magnéticos por corrientes eléctricas generando campos magnéticos, queda entre coulomb por metro entre segundo. Coulombs, metros entre segundos. Bueno, ok. Eso está muy bien, está muy padre. Ya tenemos 3 constantes de 3 ecuaciones o 3 leyes que definen cómo se comporta la naturaleza. Pero planteamos hace tiempo una pregunta que no hemos contestado. ¿Qué es la luz? Ya hemos contestado a la pregunta de cómo es la luz. Cómo es la luz puede ser de diferentes tipos. De hecho, puede ser de cualquier tipo menos blanca, porque la blanca no existe. Diferentes longitudes de onda. La blanca es producto de la combinación de luces diferentes que, dadas las propiedades que muestra, las propiedades físicas que muestra, ¿sí?, nos sugiere que la luz se parece a esto. ¿Sí? ¿Esto qué es? Una onda. Es un resorte que está en movimiento formando una onda, y las ondas pueden tener diferentes formas. ¿Qué estoy cambiando? La frecuencia, dependiendo de cuánta energía le meta yo, ¿sí?, al resorte para perturbarlo. Mientras más energía hay en el resorte. Entonces, la luz es una forma de energía. La luz es una forma de energía. ¿Cómo sé que la luz es una forma de energía? Tiene que ser una fuerza que produzca cambios. Si no produce cambios, entonces no es una fuerza. Y por lo tanto tampoco es energía. ¿Cómo puedo demostrar que la luz? Pues la luz me hizo negro. La luz me hizo negro. Pero no te entendí. La luz me hizo negro. Pero eso es la radiación, la luz. No, pues la luz. Pero es rayos ultravioleta. Mira, algunas cosas las cambia la tonalidad o la coloración. ¿Han visto propaganda o publicidad vieja en las calles? Sí. ¿Cómo se ve? Decolorada. Toda decolorada. Decolorada. Sí, Ha cambiado su apariencia, ha cambiado. O sea, ha sido transformada por la luz. Ha sido transformada por la luz. Quiere decir que la luz sí cambia las cosas. Evapora el agua. Pero puede provocar que el agua pase de líquida a vapor. Puede La derretir un evapora. helado. Puede hacer que algunas sustancias tipo sólido o semisólido, como una crema, que es semisólida, se haga más líquida. Un láser puede penetrar. Un láser más potente que mi láser que tengo yo aquí, que bueno, si no, imagínate, si le hago así, le hago ya les corté la cabeza. Un láser grado militar. No, no te corta la cabeza. Si te puede, si te dan los ojos, te puede dañar la vista. Yo por eso que es verde, no se los. Y es el reflejo, y molesta. Y es nada más la luz reflejada. ¿Sí? Está perturbando sus retinas. Está modificando sus retinas.
De hecho, cuando estudiamos físicamente cómo, bueno, a nivel de la materia, ¿qué es lo que hace? A nivel de los componentes de la materia, esos que demostró Einstein que sí existen, porque a principios del siglo XX los físicos y los químicos no estaban seguros de que las moléculas existieran. Fue un trabajo estadístico, de análisis estadístico que hicieron entre Einstein y Mileva juntos, y el muy naco de Einstein no la puso en la publicación. Sí era misógino, porque ese sí habría valido la pena hacer una manifestación contra Einstein. Entonces, demostró que existen, bueno, sugirió, porque no demostraron, sugirieron que podrían existir las moléculas. Ahora sabemos que existen esas cosas que llamamos moléculas y hasta las representamos con dibujitos o con letras. Por ejemplo, sabemos que hay moléculas formadas por un material llamado carbono que tienen esta forma. Sí, tiene muchos átomos iguales, es un polímero. Ese mero muchas veces son polímeros. Polímero. Ok. Pueden tener esta forma y cuando es iluminada, esta cosa puede cambiar su forma a algo así. ¿Es la misma? No, no es la misma. Porque, ¿dónde dejé una sola? Acá está. Si yo trazo un eje, estos dos grupos carbono están del mismo lado respecto a este doble enlace, así le llamamos aquí. ¿Bien? Sí. Lo vamos a ver. Y aquí, ¿cómo están? En lados opuestos. Sería, vamos a decir, la misma molécula porque tiene la misma cantidad de componentes, el mismo tamaño. Acá. Bien. ¿Cuántas Cs tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sería un de algo. No sea un decano, porque no es un alcano. Sería un de polieno, porque tiene muchos enos. ¿Sí? Este pedazo de aquí, este pedazo de aquí y este pedazo de acá, este de acá, radical 1 y este radical 2 están del mismo lado. Aquí el radical 1 está de un lado y el radical 2 está del lado opuesto respecto a ese eje de simetría. Esto sería la molécula en su forma cis y esta es la forma trans de la misma molécula, del mismo compuesto químico. Bueno, esto puede producirse, no que sean dos moléculas diferentes, puede ser la misma, solo que aquí entró luz que le pegó a esta, lo rompió, se volvió a formar y cuando se volvió a formar dio lugar a esta estructura.
Es por eso que a veces algunos reactivos se guardan en vasos cristalinos. En frascos de cristal ámbar o en recipientes Para que la luz no los... para que no le entre luz, porque si le entra luz va a estar rompiéndolo y lo va a estar transformando. Ya no es el mismo que antes. Por eso la luz es una fuerza. Por eso la luz, si transforma cosas, entonces es una fuerza que transforma cosas, como transforma cosas, hace trabajo, es una fuerza que hace trabajo, por lo tanto es energía. ¿Pero qué es la luz? Sabemos lo que hace, lo que provoca, es un tipo de fuerza. ¿Pero qué es la luz? El secreto está ahí. Hace como, ya van a ser 200 años, un astrónomo sueco, creo que era sueco, observando los satélites de Saturno, de Júpiter en su telescopio, los satélites galileanos, los 4 satélites galileanos, se dio cuenta que podría, midiendo el periodo de aparición de cada uno de los satélites después de ocultarse detrás de Júpiter en su órbita, podría medir la velocidad de la luz. Y fue el primero en hacerlo, en obtener un valor numérico aproximado a la velocidad de la luz. Eso pone en la mano. La velocidad o rapidez de la luz aquí es indistinto. Fue medida en no, ya me equivoqué en las comas. Ya me sobraron ceros. 300 millones de metros entre segundos. Son millones, ¿no? Miles, cientos de miles. No, entonces me faltan 3 ceros. Porque es, no, millones, 10 a la menos, 10 a la 6. No estaba bien, es 10 a la 6. 1 por 10 a la 6 es 1 millón. Pero entonces sería kilómetros, ¿no? Ah, sí, es cierto, tienes que ponerle metros. 300 millones de metros. 300 mil millones de metros. 300 mil, sí, está bien. Metros entre segundo. 300 millones de metros en un segundo. ¿Cómo lo puedo escribir también? 3 por 10, ¿a las cuántos ceros son? ¿Por eso me perdí? 3, 6, 9, 11. 3, 6, 9, 10, 11. A la 11 metros entre segundos. ¿Ok? Esa fue la velocidad en la que, usando métodos astronómicos, pudieron medir por primera vez la velocidad de la luz. Años después, un físico norteamericano, Millikan, hizo un experimento usando luces muy potentes, espejos y motores en la cima de 2 montañas para medir la velocidad del reflejo de la luz entre espejos a largas distancias, y llegó a una medida un poco diferente, más precisa, vamos a decir. Mejoró la precisión, más no la exactitud, porque el valor que se obtuvo por métodos astronómicos fue exacto, más no preciso. Y había que hacer más preciso el número de la velocidad de la luz. Pero podemos manejarnos con ese número redondo, número aproximado. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Se midió la velocidad. Se ha visto que modifica la materia, es una forma de energía. Y se comporta como si fuera una onda. ¿Qué onda es la luz? Bueno,
La respuesta estaba no en el estudio de la luz misma. Vimos ya también que cuando cargas eléctricas negativas salen de un cátodo e interactúan con la materia del aire, ¿sí? También la pueden interactuar con ella y la pueden modificar y pueden hacer que produzca luz. Entonces, esa ya fue una primera pista de que la luz se relaciona con la electricidad. ¿Sí? Salen cargas eléctricas, interactúan de alguna manera con la materia y producen luz. Hay alguna relación entre la electricidad y la luz misma. Y vimos con el descubrimiento de Ørsted y las explicaciones inicialmente de Faraday y luego las ecuaciones de Maxwell, que la electricidad y el magnetismo también están relacionados. La electricidad puede generar campos magnéticos y el magnetismo puede producir electricidad. Esos son lo que son los generadores eléctricos. Yo muevo un imán cerca de un alambre conductor y voy a provocar un movimiento de cargas eléctricas. Si pongo varios imanes y pongo mucho alambre, una bobina, voy a generar una corriente eléctrica, un generador eléctrico. De hecho, un motor eléctrico es como una bobina generadora de electricidad, pero conectada al revés y haciendo el trabajo inverso. Si le hago pasar corriente eléctrica a un conductor que está junto a imanes, va a mover a los imanes por los campos magnéticos que ha generado. Y así funcionan los motores eléctricos. Si yo muevo los imanes de un motor que no tenga una corriente eléctrica, si muevo los imanes, ¿cómo le puedo hacer? Ya sé, en el eje del motor le pongo una propela, la pongo en el techo del edificio, la oriento hacia donde viene el viento mueve la propela mueve los imanes mueven las cargas eléctricas del viento y tengo un generador de electricidad movido por el viento, un generador eólico. Eso es más reciente. Lo más antiguo fue, pongámoslo, que fue lo que hizo Thomas Alva Edison, puso ese sistema, pero lo puso junto a las cataratas del Niágara en La corriente del agua. y entonces el agua pasaba, movía una turbina de agua, la turbina de agua movía los imanes y los imanes movían las cargas eléctricas e iluminó por primera vez la ciudad de Nueva York con electricidad. ¿Sí? Él hizo la empresa, fundó la Edison Electric e hizo más dinero del que ya tenía. Después la acusaron de monopolio, lo obligaron a separar la empresa en dos y fundó General Electric, una de las empresas más antiguas aún existentes. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿pero qué caramba, ciudadanos? Una vista es que tiene que ver con la electricidad y la electricidad tiene que ver con el magnetismo. ¿Qué pasa si relacionamos la electricidad con el magnetismo? ¿Cómo le podemos hacer? A ver, ¿qué es una relación? Una relación entre dos cantidades, por ejemplo, entre A y B, es un cociente, esto me va a dar el número C. ¿Sí? La proporción o relación entre dos números me va a dar otro número. Que sea A igual a esto, que sea B igual a esto. Entonces, tengo 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados Coulomb a la menos 2, para pasarlo ahorita, poner todo esto a la línea, entre 1 por 10 a la menos 7 newtons metros cuadrados Coulomb a la menos 2. ¿Qué más me queda? Se simplifica esto.
ponerlo igual. Vamos a dejarlo. Metros, entre metros, déjenme ver. Vamos a ponerlo como está. Si no, vamos a hacer capote. Entre coulombs, esto entre coulombs por metros entre segundo. ¿Ok? ¿Y esto cuánto va a dar? Finalmente lo que tengo aquí es 9 por 10, 9 entre 1, 9. 9 entre menos 7. 2 queda arriba. ¿Eh? Bueno, no queda. Es- Arriba, ¿no? Sería queda arriba. Este pasa para arriba, pero entonces tiene que pasar positivo. Ah, sí, sí. Sí, se suman. Entonces serían a la 16 metros cuadrados entre segundos cuadrados. Por todo este menjurje que tengo aquí. Por cierto, ¿dónde me quedó? Sí, ok. Puedo simplificar esto. Metros cuadrados entre metros cuadrados, lo puedo simplificar a, si le saco raíz cuadrada, queda esto igual a 3 por 10 no es a la 4, es la potencia. Las potencias se suman, entonces sería la división. 16 entre 2, 8. Aquí hay mucho eco. Sí, no, aquí me sobran 3 ceros, Me sobran 3 ceros. Son 300 millones de metros. Otra vez, sigue obedeciendo a la gravedad y no al magnetismo. Eso indica que es más fuerte. Es a la 8. Es más fuerte la gravedad. No, está más. El imán que tiene es de pocos grados, por eso se cae. Se cae. Déjenme ver. Ahí no hace esto. Miren, es fácil verlo. Si lo pongo así, se cae. ¿Correcto? Si lo pongo así, también depende del ángulo, ¿verdad? Del ángulo de la madera. No se cae, no se va hacia adelante. O sea, no cae por el centro, además está aquí arriba, está en medio, entonces tendría que caerse. No se cae. La fuerza magnética es suficiente para mantenerlo ahí. Hay otros imanes que tienen, hay otros borradores que tienen imanes de mayor magnitud magnética, de mayor fuerza magnética, que los puedes poner aquí arriba. Pero no me traje ese, me traje uno medio enclenque, como yo. Ok. Metros entre segundo. O sea, es 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Y aquí, ¿qué salió? 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Recuerden que la velocidad de la luz la escribimos como 300.000 kilómetros entre hora. ¿Sí? Si fueran kilómetros, son 300.000 kilómetros entre hora. ¿Sí? Son 300 millones, no, ahora no entre segundo, pero entre segundo, no entre segundo. 300.000 kilómetros en un segundo, o sea, 300 millones de metros en un segundo. O sea, 3 por 10 a la 8 metros en un segundo, la velocidad de la luz. El cociente KE entre KM, ¿qué es? No, es la velocidad de la luz. Es decir, la electricidad y el magnetismo se mueven a la misma velocidad que la luz. Si camina como pato, si nada como pato, si nada como pato, debe ser un pato.
Si se mueve como la luz, ¿qué es? Debe ser la luz. ¿Qué es la luz entonces? Electromagnetismo. Eso es. Eso es la luz. Cuando vemos corrientes eléctricas, estamos viendo solamente uno de los fenómenos, uno de los componentes del electromagnetismo, no los dos, el otro está enmascarado o no se ha hecho manifiesto. Pero si pasa una corriente eléctrica y le acerco un gaussómetro, un medidor de campos magnéticos, me va a dar un valor neto, no me va a dar cero. Dependiendo de para dónde corra la corriente, si es directa, va a dar un valor de, vamos a decir, positivo o negativo de Gauss. Dependiendo hacia dónde vaya la corriente eléctrica, va a ser el signo del campo magnético. Bien. ¿Y a qué velocidad corre? ¿A qué velocidad se mueven los electrones? Ahí está. A la velocidad de la luz. Interactúan con la materia y entonces se hacen manifiestos sus propiedades completas. La luz es electricidad y magnetismo simultáneos. Es electromagnetismo. ¿Y cuál es la diferencia entre un color de luz y otro color de luz? La longitud de onda. La longitud de onda o la frecuencia, la energía que tiene. Ya no es la velocidad a la que se mueve la luz, sino como esa onda de luz que va corriendo a 300 millones de metros en un segundo, a 300.000 kilómetros está un poco más tangible porque ¿qué tan grande es esa longitud de 300 millones de metros? ¿Cuántos son 300 millones de metros? Bueno, puedo saber cuánto es un metro, más o menos esto, un metro, ¿sí? Aproximadamente. ¿Puedo tener idea de cuántos son 100 metros? Sí, busco una pista de atletismo como la que tenemos aquí medio abandonada y ahí ya tengo, son 100 metros, las dos rectas, cada recta es de 100 metros. Ya tengo una idea. Un campo de fútbol. 110. Soccer. Le quito 10 metros, de hecho se manejan casi siempre 100 metros en general, salvo para los estadios ya profesionales, entonces ahí se van a el reglamento de la FIFA establece un margen, un valor máximo, un valor mínimo de longitud y anchitud, ambas son longitudes, lo largo y lo ancho en longitud de un campo de fútbol. Podemos estandarizarlo a 100 metros. Ok, me queda claro. ¿Cuántos son 1000 metros? 1 kilómetro. Más o menos, ¿cuánto es 1 kilómetro? ¿Cómo lo visualizas? Entre una estación de metro y otra, aproximadamente. Aproximadamente. ¿No? El recorrido entre dos estaciones, aunque ha cambiado a lo largo de la estación diferentes, pero bueno, en la calzada de Tlalpan, la línea 2, aproximadamente todas las estaciones que están sobre Tlalpan tienen una distancia de 1 kilómetro. Podemos hacer ejercicio como hicimos en la clase pasada con el croquis y medir cosas. ¿Sí? Hagan, verifiquen si tu hipótesis es cierta. ¿Sí? Ya tenemos una referencia que nos puede dar una idea de más o menos cuánto son 1000 metros. ¿Cuánto son 100.000 metros? 100 kilómetros. Medio camino a Querétaro. A Querétaro son aproximadamente 200 kilómetros. A Puebla son 200 kilómetros. Medio camino a Puebla o a Querétaro son 100 kilómetros. O sea, 100.000 metros. 1 millón de metros. 10 kilómetros. ¿Cuánto es 1 millón de metros? 1000 kilómetros. 10 kilómetros.
De aquí a Argentina. No. La de Tijuana a La Paz son 1600 metros más o menos. No, 1600 kilómetros. O sea, 1.600.000 metros. Metros no. 1.600.000. Pues lo pasa cuando uno habla de esto, se hace bolas. 1.600.000 metros. O sea, 1.600 kilómetros. ¿Por qué esa la recordé? Había una carrera hace mucho, de vez en cuando se volvió a correr. Antes de que construyeran la carretera, la primera carretera completa de toda la península de California, no había carretera. Entre La Paz y Tijuana no había una carretera completa. Había un pedazo y lo demás era vaya con Dios, José. ¿Sí? O sea, te encomendabas al santo de tu devoción y al estado de tu vehículo. Y se hacía. Si es que tu carro llegaba entero cuando terminabas. ¿De Tijuana a La Paz? De Tijuana a La Paz. La carrera se llamaba Baja 1000. Pero eran 1000 millas. O sea, 1609 kilómetros. O sea, 1.600.000 metros. ¿Sí? Cuando construyeron la autopista, se acabó la carrera. Cuando de repente la recorren, pero no se vale subirse, tienen que ir por afuera. ¿Sí? Es una carrera lo que se llaman off-road, ¿sí? O a campo traviesa. Entonces, digamos que 2/3 partes de la longitud de la península de Baja California son 1000 kilómetros. Más o menos. 2/3 partes. ¿Cuántos son 100.000 kilómetros? Ya estamos hablando de la tercera parte de esto. Pues miren, la verdad no sé. Pero yo sé cuántos son 480.000 kilómetros. O sea, más o menos esto más un 50%. O sea, 150.000 kilómetros más, casi los 180.000 kilómetros, los 480.000 kilómetros. La distancia entre la Tierra y la Luna son 480.000 kilómetros. ¿Cuánto tarda la luz de la Luna en llegarnos a la Tierra? La luz que vemos de la Luna tarda más de un segundo. Segundo y medio casi. No están viendo la Luna de ahorita, están viendo la Luna de hace segundo y medio. Cuando viajaron los astronautas a la Luna, son 1472.5 kilómetros entre Tijuana y La Paz. Paz. Paz que eran mil. No me va a quedar. No, está bien que bueno. Era una milla. Eran 1000 millas. Son 20 horas en vehículo. Sí. Eran 1000 millas porque la carretera no era recta. O sea, iban. Bueno, la carretera no pavimentada, ¿sí? La off-road. Bueno, eso más para cerrar el comentario. Entonces, cuando los astronautas viajaron a la Luna, esas 6 misiones, Apolo 11 a 17, a la Luna, se comunicaban por radio. ¿Qué es la comunicación por radio? No sé, yo le pregunté un día que, ¿Qué es eso? Desde pequeño me lo Es lo que preguntaban. usamos cuando usamos el teléfono celular, marcamos un número y se comunican. ¿Cómo funciona esto? Llega al satélite. No, ¿con qué funciona? Perdón. ¿Con qué funciona? Con ¿Qué usa? Luz. Luz no visible. Luz no visible. ¿Por qué no la veo? Porque es de otra longitud de onda que no interactúa. Lo que dibujé yo aquí es un pedacito de la larga molécula que se encuentra en la retina de nuestros ojos. ¿Eso? En el retinal. Google en el retinal. Retinal. Es un aldehído, pero es un aldehído que tiene enlaces dobles, enlaces sigma y enlaces dobles. Alternados, uno sí, uno no. Ah, pero aquí me equivoqué. Voy a corregir. Si no estoy diciendo mentiras, demasiado mentirosas las mentiras.
sería así, la molécula la debo dibujar de esta manera. Es así, así, así. Corrijo. Esa es la... Eso es cis. Acá sigue y acá sí. ¿Ok? Bien. La trans, ¿cómo es? La trans la voy a hacer así. Déjenme ponerla de esta manera. C, 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 C. Así. Ahora sí. Ya quedó. Ahí está, ahora sí quedó. Cis y transretinal. El eje está aquí. Y esto es una y esta es la otra. Esto es transretinal. ¿Ok? Bueno. Cuando la luz ilumina uno de los enlaces pi, uno de los dobles enlaces del cis retinal, rompe el enlace pi, se reconstituye el enlace pi, pero antes de la reconstitución, el enlace sigma que queda ha rotado y entonces ha pasado este grupo funcional de estar arriba a estar, bueno, estar de un lado, del mismo lado que el otro, radical, para que el radical quede en el lado opuesto. Es decir, R1 está aquí y R2 está acá, R2. ¿Okay? R2 de 2, R2D2. R2. Qué buena referencia. Así está. Ok, entonces, viene la luz blanca, entra a través del cristalino y llega a la retina y el retinal se rompe este enlace. ¿Por qué se rompe? Porque ha perdido el electrón. ¿Cómo se llama eso? Lo vimos cuando hablamos de los cátodos y los ánodos. No, se oxida. Se llama fotooxidación. Y luego se vuelve a formar el enlace pi. Se vuelve a reducir. Es una serie de reacciones de oxidación, reducción, producida, decía yo, por la luz que llega aquí, rompe el enlace y genera la reacción química de... La molécula es la misma, es el retinal, pero existen dos formas posibles. ¿Cómo le llamamos eso en química? Una misma molécula que tiene dos formas posibles. Isómeros. Tenemos un isómero cis-retinal y un... se dan cuenta por qué era importante que pusieran atención en química. Y ahora se dan cuenta por qué es importante que pongan atención en física. Porque hace rato escuché que estaban hablando del metabolismo energético, ciclo de Krebs, ¿no? ¿Alguien mencionó el ciclo de Krebs hace rato? ¿Eh? ¿No? ¿No? No. Tal vez los chavos estaban quieran ver. Sí, era el otro grupo. Pero era histología, maestro. Aún así, bueno, a ver, histología, ¿qué estudian en histología? ¿Y los tejidos de qué están hechos? ¿Y las células cómo funcionan? Bueno, ok, pero alguien mencionó el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es una serie de reacciones de óxido-reducción, donde a veces, es más, hay una reacción
Estúpido. de este tipo en el segundo paso del ciclo de Krebs. ¿Cuál es? De hecho son dos reacciones, del citrato al isocitrato. Hay un intermediario. ¿Cuál es? ¿Cuál es el intermediario entre el citrato y el isocitrato? No, el cis-aconitato. Ya no me acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? A ver, uno es el citrato o ácido cítrico, el otro es el isocitrato, o sea, un isómero del citrato. ¿En qué son diferentes? En la estructura. ¿En qué son diferentes? En la posición del radical. Lo que se da en la reacción del citrato al isocitrato es el cambio de posición del grupo hidroxilo a través de primero una deshidratación del alcohol, la formación de un enlace pi, la formación de un alqueno, y luego la hidratación del alqueno para volver a formar el alcohol, que es el citrato. El citrato es un alcohol, el isocitrato es un alcohol, el cis-aconitato es un alqueno. Si así observan, si con esos ojos químicos y eléctricos, porque las reacciones químicas son reacciones eléctricas, oxidaciones y reducciones, pérdidas y ganancias de electrones, son reacciones eléctricas. Las reacciones químicas no existen, son eléctricas. Les llamamos químicas. Las químicas. Y las eléctricas. Ya no van a tener que memorizar las reacciones de los ciclos metabólicos, de las vías metabólicas. Fíjense en los grupos funcionales y cómo se están transformando, cuál se oxida, cuál se reduce. E incluso de ahí sacan el nombre de la enzima. Sí, es una reductasa, oxidasa. si es una oxidasa, si es una hidratasa, si es una deshidrogenasa, Liasa. las que forman enlaces químicos. Sinasas, Ya ya colapsó. se les rompió la taza, ya no tiene asas. Ahora es un tazón. No, las sinasas son las que mueven grupos funcionales, pero bueno, regresemos a la física. ¿Está? Sería biofísica, ya no bioquímica. Biofísico-química. Sí, biofísico-química, claro. Ok, bien. Entonces, esto es lo que sucede con la retina, con el retinal, y es entonces cuando vemos la luz. Cuando la luz y todas las reacciones químicas duran un rato, toman un tiempo, incluso las reacciones reversibles, para regresar. ¿Se han dado cuenta cuando una luz intensa que ven los deslumbra? ¿Y qué pasa después de que ya no ven ya no están viendo esa fuente de luz? Sigo viendo la luz. Sigo viendo. No. Voy a Su molécula se quedó en la forma trans y el regreso a la forma cis es paulatino. Y además es poco a poco. Primero unas moléculas, luego otras, por eso vas viendo cómo va disminuyendo la intensidad de esa luz que te deslumbró. Ya. La física lo explica casi todo. Casi todo. ¿Sí? Lo importante no es que lo vean solamente como la parte física, sino que la integren en el conocimiento. Por ejemplo, hay un pequeño problema cuando dividimos el conocimiento